Buenos días desde Foco Oscuro. Estamos a 6 de marzo del año 2023 y comenzamos la emisión de hoy pues con la elección de Nicolás V pues como Papa en Roma en el año 1447. Seguimos con el Tratado de Alcazóvar que se firma en el 1479 entre España y Portugal, porque bueno, Portugal cede a España el disfrute de las Islas Canarias a cambio de unas concesiones en África. Seguimos con acontecimientos porque en 1728 tiene lugar el Convenio del Pardo, porque se acaba la guerra anglo-española que tuvo lugar entre 1727 y 1729, que España intentó recuperar Gibraltar. En 1836 tiene lugar la toma del Álamo, había empezado unos días antes y bueno, y 1.400 soldados mexicanos, pues a unos 200 voluntarios tejanos, pues allí toman el Álamo, pues que se hizo la famosa película donde muere David Crockett, que lo interpreta John Wayne y lo dirige también John Wayne, pues David Crockett es un héroe americano que con 3 años parece ser que había matado a un oso, madre mía. Pues nada, pues muere David Crockett, también muere James Bowie, pues era famoso por su cuchillo, parece ser que David Bowie tomó el nombre de un poco de él, tomando y luego William B. Travis, que también era el comandante del Álamo, que también muere, pues normal, que mueren prácticamente todos, menos hay un esclavo y una mujer. Luego en 1853, pues luego tiene lugar, pues en la Fenice de Venecia, pues ¿quién no ha cantado hasta la ducha? Pues el estreno de La Traviata, en la Fenice de Venecia, esa obra de Verdi maravillosa. Bueno, pues en un afiche ahí se ve, en un cartel. Bueno, pues seguimos con acontecimientos porque esto tiene lugar en el estreno en 1853 y en 1857 tiene lugar un caso en Estados Unidos que se falla, pues parece ser que el caso de contra Stanford, y parece ser en este caso privato habitante de ascendencia africana, fuera esclavo o no, del derecho a ciudadanía, y le quita al Congreso la autoridad de prohibir la esclavitud en los territorios federales del país. Esto tuvo lugar en 1857, un caso bastante importante. En 1869, Dmitry Mendeleev presenta la tabla periódica a la Sociedad Química de Rusia, una fecha no está muy clara, pero bueno, es un acontecimiento bastante importante, porque gracias a ello pues avanza muchísimo la química. En 1991 hay un cambio de gobierno en España, se gasta un nuevo gobierno en el año 1901, 6 de marzo. Bueno, en 1902 pues se legaliza oficialmente el Real Madrid, sí. Pues es registrada como club de fútbol por sus socios el 6 de marzo del 2002 la institución. Pues nada más, y aquí seguimos. En 1920 se abre la Sala de Cervantes, se inaugura la Sala de Cervantes, la Biblioteca Nacional, la dedicada al libro antiguo, muy interesante. En 1921 se crea el Partido Comunista de Portugal como un capítulo del Comité. En 1934 tiene lugar la primera victoria laborista inglesa en las elecciones generales. En 1953 es elegido Malenkov presidente. En los países comunistas y en Rusia normalmente el que más mandaba era el secretario general. Lo que pasa es que Stalin poco antes de morir se había quitado ese cargo, luego lo volvió a poner Khrushchev, pero bueno, es elegido Malenkov presidente, secretario general después de la muerte de Stalin. Bueno, en 1964 Muhammad Ali nace y muere Cassius Clay, porque él se rebautiza como era Cassius Clay, se rebautiza como Muhammad Ali. Parece ser que dicho nombre significa la madre de Dios y dijo que eligió según palabras este nombre porque su apellido anterior Clay era un apellido de esclavo que no había elegido. Bueno, pues en 1967 la hija de Stalin en Nueva Delhi, pues parece ser que se refugia en la embajada de Estados Unidos y sale de Rusia. Fue un acontecimiento bastante importante. Bueno, Stalin ya estaba muerto, pero bueno, aún así todo era un acontecimiento importante. En 1987 se hunde el Herald of Enterprise, es un transbordador que se hunde en las aguas de Bélgica, pues con 200 pasajeros a bordo. 193 pasajeros perecen en él. Bueno, y vamos con nacimientos de gente importante y pocos más importantes en el mundo de la pintura y de la escultura, porque el que nos trae pues en la escultura nos trae aquí el David de Miguel Ángel. Aquí tenemos la escultura del David de Miguel Ángel, que si van allí, la tienen en la academia, aunque si van a la Plaza de la Signoria en Florencia, lo tienen una copia, que allá había estado durante mucho tiempo, y luego pues nos hace esta, que es una maravilla, de lo más maravilloso que hay en el mundo, y nos hace aquí esto, la Capilla Sixtina. Aquí tienen una parte, y aquí la pueden ver mejor, ahí la creación, y aquí está encendida en toda su majestad lo que es la Capilla Sixtina, que pueden verla
una gran obra, él luego también hace escultura, él dice que quiere quitarle a la piedra lo que le sobra, y entonces pues hace esa escultura del esclavo, que está en el Louvre, moribundo. Y bueno, pues nos trae en 1475 vino Miguel Ángel, pues como no puede ser menos, pues tiene hasta un asteroide de un cráter en Mercurio. Y bueno, pues en El tormento y el éxtasis, la película, pues Charlton Heston lo interpreta. Bueno, en 1927, siguiendo con un grande nacimiento, pues nada, que nos dice, muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Acoldo era entonces una aldea de 20 casas de barro y caña brava, construidas a la orilla de un río de aguas diáfanas que se precipitaban por un lecho de piedras pulidas, blancas y enormes como huevos prehistóricos. El realismo mágico. Viene García Márquez al mundo en 1927. Aquí, el amor en los tiempos del cólera. Crónica de una muerte anunciada y 100 años de soledad. Qué gran autor que recibió el Nobel, claro, en 1982, no podía ser menos. Bueno, pues seguimos con nacimiento, porque en 1969 nace Margarita de Borbón, pues la hermana del rey Juan Carlos, del rey emérito Juan Carlos. En 1990 nace Clara Lago, pues es una actriz española, porque empezó muy jovencita, que con El viaje de Caro, que ganó el Goya a la actriz revelación, luego hizo Primos, película bastante graciosa, 8 apellidos vascos, como que no se van a acordar de ella, claro, y 8 apellidos catalanes, que bueno, están mejor abajo las como son. Luego una película muy graciosa, ¿Quién mató a Bambi? Bueno, y este año pues la presentan los Goya, o sea que se la pueden haber visto. Bueno, siguiendo con nacimientos de gente importante que ha pasado la historia, pero no en lugares tan destacados, pues Juan II, que fue rey de Castilla entre los años 1406 y 1454, pues vino en 1405, o sea que fue rey muy jovencito, bueno, tendría regente. Luego en 1459 viene Jacob Fugger. ¿Quiénes son estos Fugger? Pues estos son unos banqueros que hicieron prácticamente a Carlos V, fueron con su dinero, Carlos V se hizo emperador. Y entonces, pues bueno, ellos en castellano, su nombre, apellido se llama Fúcar. Entonces, si ven en el diccionario de la academia, Fúcar viene en desuso, sí, hombre muy rico y hacendado. Pues sí, los Fúcar esto, también para pagarles un poco, pues les dieron la concesión de las Almidanas de Almadén y también de las propiedades un poco de las órdenes de caballería. Y entonces ellos se establecieron un poco en Almagro, y allí en Almagro tienen palacios, tienen cosas muy curiosas. Está muy bien además, ver Almagro es un sitio precioso y pueden ver cosas allí de los Fúcar. Y además está muy bueno allí las cositas que hacen, las ricas, y se toma muy bien, y las berenjenas, como no. Bueno, pues seguimos con nacimientos de gente no tan importante, pero bueno, que está también, pues Baldassare Perucci, que este es un pintor también, arquitecto, pues típico Miguel Ángel, una persona no tan conocida, pero bueno, te hace esta maravilla, que es la Villa Farnesina en Roma, que es una maravilla, y dentro de ella, pues si entran también, pues te van a encontrar con esta obra de Rafael, una Galatea que da mucho juego a los pintores dentro de la Villa Farnesina, pues Baldassare Perucci nace en 1481. Bueno, y seguimos con nacimientos. Juan Luis Vives es un humanista español que, bueno, tuvo problemas porque parece ser que venía de familia conversa, y bueno, escribió De Concordia, Discordia en Humano Génere, y decía cosas interesantes, como nada es tan fácil ni tan útil como escuchar mucho, nadie es más útil que aprender muchas cosas, ni más fácil que oírlas, no hay espejo que mejor refleja la imagen del hombre que sus palabras. Bueno, él escribió en Brujas, y entonces hizo un tratado que promovía la ayuda a los pobres y tal, un personaje muy interesante, la verdad, como en 1508 nace Humayun. ¿Quién era? Este era un emperador mongol, y que bueno, gobernó gran parte de la India entre 1530 y 1540, y luego a su muerte se hizo una tumba, que es esta, que es un poco el modelo para luego el Taj Mahal. Es una obra preciosa también, las cosas como son. Merece la pena ir a la India, siempre merece la pena, a todas partes, pero a la India también, y verla. Bueno, en 1619 nace Cyrano de Bergerac, que este es un escritor que no era muy conocido, las cosas como son, era libertino, escribió algo, La muerte de Agripina, pero sobre todo es conocido por la obra que hizo luego sobre él, Edmond Rostand, que se interpretaba, y es un poco la que le ha dado nombre a Cyrano de Bergerac. Bueno, también tiene un cráter lunar. Ya seguimos con nacimiento, porque en 1714 nace Jean-Baptiste Marie Pierre, este era un pintor, bueno, tiene en el Prado, si
vayan a verlo, un Júpiter y un Antíope, pues a Diderot parece ser que no le gustaba mucho. Decía, tras una docena de años cada vez ha ido degenerando más y su pobredumbre se ha ido acrecentando a medida que su talento se perdía. Hoy es el más vano y el más corriente de nuestros artistas. Pues no mucho no le gustaba a Diderot, por lo que vemos. En 1787 nace Jason Fraunhofer, este es un inventor y inventa el espectroscopio. Entonces tiene un cráter lunar. ¿Qué es el espectroscopio? Pues un poco lo que hace es el estudio de la luz, que luego lo volveremos a ver. Sí, es un poco el que hace el estudio de las diferentes frecuencias de la luz y de otras cosas. En 1806 nace Elizabeth Barrett Browning, esta es una poetisa inglesa y también tiene unos versos, parece bastante famosos, del soneto del portugués. Sonetos del portugués. Dice, How do I love thee? Let me count your ways. I love thee to the depth and breadth and height. My soul's can reach. Traducido al español, si ya me entiende mal en español. ¿Cómo te amo? Déjame contar las formas. Te amo hasta todo lo profundo y alto y amplio que alcance mi alma. Bueno, pues parece ser que son muy conocidos estos versos, son bonitos, hay que reconocerlo. En 1862 nace Guerrita, pues este es uno de los 5 califas cordobeses, que son unos toreros que parece ser que hicieron bastante famosos. En 1862 nace, en 1866 nace Mariana Álvarez Bollo Carretero, es una escritora, pedagoga, y tiene una obra curiosa que era Resumen del Catecismo de Higiene y Economía Doméstica. Bueno, Oscar Strauss es un compositor, para que no tiene nada que ver con los Strauss, aunque colabora con ellos en alguna obra, y un compositor austriaco. En 1881 nace María Blanchard, esta es una pintora. Bueno, es considerada la gran dama del cubismo, aunque como muchos pintores también de esta época, ella nace en 1881, bueno, es joven, bastante joven, la conocía en todo el mundo intelectual, pues hace también diferentes estilos, y aquí tienen una obra suya, no están cubistas, pues El niño con helado, pues muy interesante, tiene cosas muy interesantes, las cosas como son, merece mucho la pena verla. Victoria Kent nace en 1891, la yema, porque esta se discutía con la Clara, porque esta pues, fue muy famoso su discurso en el Parlamento, su dialéctica, porque Clara Campoamor era partidaria del voto femenino y Victoria Kent no lo era, porque claro, decía que la mujer no estaba preparada a votar, porque claro, no iba a votar a la izquierda, y Clara Campoamor decía, porque vote a quien tenga que votar, pero si tiene que votar, tiene que votar. Yo estoy más de acuerdo con Clara Campoamor en este discurso, las cosas como son. Parece ser que fue directora de prisiones también en una época, bueno, un personaje muy interesante de todas las maneras. Nagako nace en 1903, Victoria Kent ha nacido en 1891. Esta es la emperatriz consorte, también llamada Kojun, parece ser que su nombre significa perfume puro, y bueno, y es la madre del actual emérito de Japón, Akihito. Consorte de Soga y madre de Akihito. Bueno, en 1904 nace José Antonio Aguirre, fue el primer Ledakari, que había sido jugador del Bilbao, parece ser, del 21 al 25, fue el primer de Endakari, el 7 de 10 de 1936, y luego lo estuvo siendo hasta 1960, claro, en el exilio, no iba a serlo, no. Tiene muchas plazas y calles, parece ser, por allí en el País Vasco. En 1917 nace Will Lerner, este es un historietista famoso por este personaje de Spirit, que es un personaje que lucha contra el mal, pero también hace muchas cosas muy interesantes, sobre todo sobre la ciudad de Nueva York. Es un gran historietista americano, muy importante, muy interesante. En 1926 nace Alan Greenspan, este fue un economista que fue durante mucho tiempo el presidente de la Reserva Federal, de 1987 al 2006. Cuando sobrevino la crisis se le criticó un poco que no hubiera cortado un poco ciertos productos derivados que eran peligrosos, bueno, pero muy importante economista. Bueno, seguimos con nacimiento, porque en 1926 nace Andrzej Wajda, este es un cineasta polaco que, bueno, dirigió Danton, que actúa Robespierre, Danton, el famoso revolucionario que acaba pues guillotinado como muchos. Katyn, que es una película pues sobre los sucesos, es un suceso muy importante que hubo en Polonia, donde los rusos mataron a casi toda la oficialidad polaca y luego le echaron la culpa a los alemanes, pero había sido los rusos, las cosas como son. Y luego hizo una película también sobre Walesa, y bueno, y en el 2000 le dieron un Oscar honorífico. O sea, en 1930 nace Lorin Maazel, este es un director de orquesta que, bueno, que se han visto los conciertos de Nueva York hace mucho tiempo, pues nada más y nada menos que 11 dirigió. Bueno, nació en Francia, falleció ya en el 2014, era muy simpático, ya me acuerdo yo de él. Everett Rogers es un sociólogo que nace en 1931 y este sobre todo lo que hace es un estudio de la difusión de las innovaciones. Entonces escribe Social Change y Rural Society.
y difusión of innovation, o sea, sobre la difusión de las innovaciones. Bueno, interesante. En 1936 nace otro historiador, Bronislaw Geremek. Este destaca sus estudios sobre la marginalidad en la Edad Media. Los marginados parisienses de los siglos XIV y XV, La piedad y la horca, escribe. En 1936 nace Angelino Fos, este es un cineasta, bueno, dirigió La Busca, y luego fue guionista de La caza de Saura y también Pepe Frappé, y luego la serie Fortunata de Jacita también colaboró mucho en el guión. Pauline Bonte es una pintora de pop art británica, bueno, un poco extraña. Ya está. Paco Cepero es un guitarrista español que, bueno, entre otras cosas también la canción que se presentó al Festival de Eurovisión la compuso él, que la cantaba Lucía, se llamaba él. Bueno, ya aquí está tocando Agua Marina, una obra muy bonita, las cosas como son. Bueno, seguimos con música, porque en 1944 nace Mary Wilson. Esta es una cantante de los Supremes, y que Supremes, de este grupo salió de Ana Ross, y que fueron también muy famosas, cantaron muchas cosas. Pues en 1944 viene Mary Wilson al mundo, hasta aquí está cantando You Can Hardly Love, no podemos oír de la Lomor, pues así es. Bueno, y seguimos con cantantes, porque en 1946 quien viene al mundo es el señor que hemos visto antes, que está detrás también de esto. David Gilmour. ¿De Pink Floyd? Sí. Pink Floyd. Pues viene al mundo David Gilmour, que hace esta maravilla y hace unas cuantas maravillas más. Esta musiquita muy bien, las cosas como son. Y bueno, y vamos acabando un poquito ya nuestras efemérides de hoy con el nacimiento de Francisco Carrasco, futbolista que estuvo en el Barcelona, jugó bastante también con la selección, y si ahora ven el chiringuito por ahí le verán, pues más culé que culé, pues bueno, hay de todo. Hace su gracia. 1959 nace, en 1964 nace otro barcelonista de pro, Sandro Rosell, que fue presidente de Barcelona en el año 2010 al 2014, y bueno, ya acabamos con Shaquille O'Neal, pues el gran baloncestista, grande porque me veía mucho y porque no había quien le parara. 2016, 4 anillos de la NBA, 3 con Los Ángeles Lakers, 1 con Miami Heat. Bueno, pues luego parece ser que también canta, es rapero, y también hace una breve sección en la televisión sobre baloncesto, todo un personaje muy simpático y muy bueno, buenísimo. Y bueno, y con esto nos despedimos hasta mañana, que mañana será 7 de marzo y nos veremos en el Foco Oscuro. Pues hasta mañana y que tengan muy buen día.